Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno que el Señor es misericordioso con nosotros. Su gracia es infinita. Nos permite poder llegar hasta ustedes una vez más para predicar, proclamar la bendita palabra de Dios. Queremos continuar con nuestra serie de mensajes que hemos titulado Aprovechando bien el tiempo. Y en esta fase estamos viendo el estudio de las Escrituras. Quiero que vayan conmigo a Josué capítulo 1, versículos 1 al 8. Josué capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, nosotros una vez más acudimos delante de tu presencia y te agradecemos por la gran oportunidad que nos da una vez más de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por los medios electrónicos a través de los cuales nosotros podemos llegar a los hermanos en este tiempo de cuarentena. Oramos para que tú bendigas tu palabra, la predicación, bendigas al siervo que la va a predicar y que tu palabra una vez más sea de ayuda, aliento, de edificación, de salvación, y que tu nombre siempre sea exaltado entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos un libro de historia ordinaria, ya sea historia dominicana o ya sea historia universal, nuestras mentes suelen ser únicamente informadas e ilustradas. Pero eso no es lo único que sucede cuando nosotros estudiamos un libro histórico de la Biblia o cuando nosotros estudiamos un relato histórico de la Biblia. Las historias bíblicas no son simplemente narrativas de los acontecimientos humanos y las hazañas heroicas de ciertos hombres y mujeres. No, los relatos históricos, las narrativas bíblicas, son más bien el relato de seres humanos pecadores y débiles, por un lado, y por el otro lado, del Dios vivo y verdadero, que en su gracia ha decidido redimir al hombre del pecado y del infierno sobre la base de su promesa y el cumplimiento de la misma. Ahora bien, es importante señalar que el cumplimiento de las promesas divinas no está separado de nuestra responsabilidad de estudiar y obedecer la palabra de Dios. Las promesas son de Dios, Dios es quien hace sus promesas, el cumplimiento de esas promesas se deben a Dios, pero el cumplimiento de las promesas de Dios no están desligadas, separadas de nuestra responsabilidad de estudiar y obedecer la palabra de Dios. De hecho, Dios ha decidido que sea así.
Él ha hecho la promesa y Él es quien va a cumplir su promesa. Pero Él ha decidido que el cumplimiento de esa promesa incluya nuestra obediencia, la responsabilidad nuestra de obedecer y estudiar su palabra. Y eso es exactamente lo que encontramos en este texto que estudiaremos en el presente sermón. No quiero que pierdan de vista que este sermón está dentro de la serie Aprovechando bien el tiempo, el estudio de las Escrituras. Y hay varias cosas que yo quiero que nosotros veamos aquí. En primer lugar, lo primero que quiero que consideremos en este pasaje es la vitalidad de la promesa de Dios. La vitalidad de la promesa de Dios. Dios es fiel en el cumplimiento de su promesa en medio de las circunstancias adversas y a pesar de ellas. Eso es lo que encontramos en los primeros 2 versículos de este pasaje. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés fue el líder que Dios usó para rescatar a Israel de la esclavitud egipcia. Y fue el líder que Dios usó para conducir al pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinaje desde Egipto hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Pero por un berrinche que Moisés hizo, por un acto de ira que Moisés hizo y porque no glorificó y santificó el nombre de Dios en medio del pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que no habría de introducir al pueblo en la tierra prometida. Así que ya el pueblo ahora se encuentra frente a la tierra, él está frente al Jordán, van a cruzar el Jordán para conquistar la tierra de Canaán. Pero Moisés había muerto ya por cuanto Dios le dijo que él no iba a realizar esa tarea. Así que el contenido de esta promesa está relacionado con el regalo que Dios le hace a Israel de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es el cumplimiento parcial de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice Josué capítulo 1, versículos 3 y 4, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y en los versículos 6 y 11 del capítulo 1 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esta tierra que le voy a dar, lo que Dios le está diciendo, es el cumplimiento parcial de la promesa que yo le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso dice Dios en el versículo 11 de este capítulo 1, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Este regalo de la tierra es el cumplimiento parcial de la promesa de Dios, repito, hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido. Y dice en Génesis capítulo 35, versículos 11 y 12, también le dijo Dios, estoy hablando con Jacob, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Esta promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob y que fue ratificada en varias ocasiones, ahora está a punto de tener su cumplimiento parcial. Pero algo había ocurrido que amenazaba con detener el cumplimiento de la promesa divina.
y es que el hombre que había libertado a la nación de Israel de la esclavitud egipcia y que había conducido a Israel durante todo su peregrinaje por el desierto, durante esos 40 años, este hombre había muerto. Y eso es lo que Dios dice en el versículo 1. Así que el versículo 1 del libro de Josué comienza con una nota luctuosa. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Aconteció después de la muerte de Moisés. Para poder apreciar esta referencia a la muerte de Moisés en el prefacio del libro, es necesario que entendamos quién era Moisés en medio de la nación de Israel. Este Moisés no solo había sido el libertador del pueblo, sino que era el mediador entre Dios y su pueblo. Éxodo 33, 7 al 11. Además, nunca se levantó en medio de la nación de Israel otro mayor que Moisés. Solamente cuando vino el Señor Jesucristo, y que el autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo era mayor, superior que Moisés. Pero en el pueblo de Israel no se levantó otro mayor, otro líder superior a Moisés, no se levantó en el pueblo de Israel. Deuteronomio 34, versículos 10 al 12. Pero ahora se nos dice que poco antes de entrar a poseer la tierra prometida, el líder de esta nación había muerto. Y podemos imaginar la gran desilusión que esto había causado en medio del pueblo. ¿Qué puede hacerse cuando el siervo de Dios muere y un enorme río embravecido te separa de la tierra que has de heredar? ¿Qué le queda a esta gente cuando todo aquello por lo cual habían estado preparando, por lo cual lo habían estado preparando los primeros 5 libros de la Biblia, termina con la muerte de su gran líder? Esto es como para pensar que toda esta lucha que ellos pasaron durante los 40 años de peregrinaje a través del desierto fue en vano. Sin embargo, el autor del libro nos muestra que a pesar de la muerte del incomparable Moisés, la promesa de Dios no se detiene, sino que continúa. Después de recordar la muerte de Moisés, ¿qué le dice Dios a Josué? Que se siente a llorar y a lamentar la muerte del líder del pueblo. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Oh Josué, Moisés ha muerto, yo le prometí la tierra por heredad, pero Moisés ha muerto, el líder de la nación ha muerto. Así que Josué, no hay nada que hacer más que sentarse a llorar y a lamentar la muerte de Moisés. ¿Es eso lo que Dios le dice? No, Dios le dice, es verdad que mi siervo Moisés ha muerto, es verdad que el líder de la nación acaba de morir, pero mi promesa sigue viva. Mi promesa se mantiene. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1:2. Las circunstancias difíciles no pueden impedir que el Señor cumpla lo que Él ha prometido. Eso es lo que Pablo nos enseña hablando de la promesa de un hijo que Dios les hizo a Abraham y a Sara. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Él creyó, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y noten ahora las circunstancias adversas. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente era una anciana, también era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si las circunstancias decían todo lo contrario a lo que Dios le había prometido, pero Dios era fiel en el cumplimiento de su promesa y Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Mi hermano querido, aunque las circunstancias que te rodean quieran matar tu esperanza, sigue confiando en el Señor porque sus promesas no mueren. El hombre muere,
mueren las posibilidades, humanamente hablando, mueren las facilidades, pero la promesa de Dios se mantiene viva, porque Dios es fiel en cumplir su promesa. Ahora, ¿cómo Dios habría de cumplir su promesa a pesar de la muerte del gran líder Moisés? Eso nos lleva de la mano al segundo encabezado, la garantía del cumplimiento de la promesa divina. Josué capítulo 1 versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La razón básica por la que Moisés pudo liberar a Israel de la esclavitud y conducirlo por 40 años a través del desierto no se debió a las habilidades de Moisés como un gran estratega militar, como un gran líder. Por supuesto que no, sino más bien a la presencia de Dios con él. A la presencia de Dios con él. Esto es de suprema importancia que nosotros lo entendamos. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la personalidad, nos enfocamos en las habilidades, en las capacidades del individuo y perdemos de vista al Dios que está con ese individuo. Perdemos de vista al Dios que está con ese individuo. Como alguien ha dicho, muchas veces nosotros hablamos de los grandes hombres de Dios, pero no hablamos del Dios grande que está detrás, que ha estado detrás de esos hombres. Recuerden cuando Dios llamó a Moisés en el desierto de Madián, ¿qué fue lo que Moisés le dijo a Dios? Dios lo llama y le dice, ve y saca al pueblo de Israel, liberta al pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? Oh Dios, por supuesto que sí. No pudiste fijarte en nadie mejor que en mí. Como verás, yo fui criado en la cultura egipcia, no solamente en la cultura, en el palacio. Yo conozco los asuntos de Estado, porque fui criado ahí. Yo sé lo que es el liderazgo. Además de eso, soy un hombre que tiene facilidad de expresión y que tiene fortaleza de carácter. No pudiste fijarte en nadie mejor que en mí. Eso no fue lo que Moisés le dijo. ¿Quién soy yo para que vaya y me presente delante de Faraón y liberte al pueblo? ¿Quién soy yo? Y es entonces cuando Dios le dice, vete porque yo estaré contigo. Entonces Moisés dice en el Éxodo capítulo 3 versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Dice el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vete porque yo estaré contigo, y eso es suficiente. Aquí tenemos una escena similar a la de Josué. Dios va a cumplir su promesa de libertar a Israel de la esclavitud. El instrumento escogido para esto es Moisés, pero Moisés entendía que la tarea que Dios le estaba asignando estaba muy por encima de sus propias habilidades y sus propias capacidades. Así que el Señor ahora le promete su presencia. Lo que garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios no son las habilidades y capacidades humanas. No, es la presencia de Dios con los humanos, con los instrumentos humanos que Él ha escogido. Eso es lo que garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es lo mismo que Dios le dijo a Gedeón cuando Él lo llamó para libertar a su pueblo del yugo opresor de los madianitas. Y que nosotros encontramos en Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Señor, dame una señal de que tú estarás conmigo. Gedeón le pidió a Dios las credenciales. ¿Quién eres tú? Yo quiero asegurarme de que tú estés conmigo. Y no solamente en una ocasión, en más de una ocasión, Gedeón quiso asegurarse de que Dios estaba con él.
Y en una ocasión el mismo Moisés le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado, yo no me muevo de aquí. Dios cumple su promesa a pesar de las faltas en los instrumentos humanos. Y aunque la garantía del cumplimiento de la promesa divina se debe a su presencia en los instrumentos humanos, sin embargo, eso no anula la responsabilidad de los medios humanos en el cumplimiento de esas promesas. Voy a repetir esto porque pudo parecer un trabalenguas. Dios cumple su promesa a pesar de las faltas, de las debilidades en los instrumentos humanos. Y aunque la garantía del cumplimiento de la promesa divina se debe a su presencia en los instrumentos que Él usa, los instrumentos humanos, sin embargo, eso no anula la responsabilidad de los medios humanos en el cumplimiento de esas promesas. Y eso nos lleva al tercer encabezado. La responsabilidad humana en el cumplimiento de la promesa divina. Y quizás algunos de ustedes se estarán preguntando, pero bueno, el pastor dijo que iba a hablar de aprovechar el tiempo en el estudio de las Escrituras. Me he estado hablando de la promesa divina en el texto y no he visto la relación con el estudio de las Escrituras. Bueno, aquí es que voy ahora a hablar de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios y aprovechar el tiempo y la importancia de la palabra de Dios. Aquí es donde voy a tratar este asunto. La responsabilidad humana en el cumplimiento de la promesa divina. Versículos 7 y 8, Josué capítulo 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que Dios le dice a Josué en estos versículos es lo siguiente. Yo voy a cumplir lo que prometí a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de introducirlos a ustedes en la tierra de Canaán. Yo voy a cumplir esa promesa. Ahora, Josué, hay 4 cosas que tú debes hacer para yo llevar a cabo mi plan. Hay 4 cosas que yo quiero que tú hagas y que yo voy a usar para yo llevar a cabo mi plan, para yo llevar a cabo mi propósito. ¿Y cuáles son esas cosas que Josué debía hacer? Bueno, en primer lugar, Josué debía esforzarse y ser muy valiente para obedecer la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 7, la parte A. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué debía esforzarse, Josué debía ser valiente. Pero ¿para qué Josué debía esforzarse y ser valiente? Oh, pastor, Josué iba a conquistar iba a conquistar la tierra de Canaán. Josué iba a tener que enfrentar grandes ejércitos, grandes ciudades amuralladas. Y para eso él tenía que tener valentía, porque no era posible que él pudiera conquistar todas esas naciones, conquistar todas esas ciudades, sin él ser una persona valiente, sin ser una persona aguerrida. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que Dios le está diciendo a Josué era que él debía esforzarse y tener valentía para obedecer la palabra de Dios. Hay que tener mucha disposición y un coraje santo para poner en práctica la palabra de Dios. Y esto por 2 razones. Número 1, porque nosotros tenemos que vencer la desobediencia natural que reside en nuestros corazones hacia la palabra de Dios. Hay una indisposición natural en nuestros corazones hacia la palabra de Dios.
Y para nosotros poder vencer esa indisposición natural, nosotros tenemos que tener valentía y nosotros tenemos que tener una disposición. Esfuérzate, tenemos que esforzarnos, hay que hacer un esfuerzo para obedecer la palabra de Dios, porque no es un asunto sencillo. Hay una tendencia pecaminosa en nosotros que nos lleva siempre en contraposición a la palabra de Dios. Y de la misma manera que una persona que nada en un río en contra de la corriente tiene que esforzarse y tiene que tener mucho coraje para poder avanzar en contra de la corriente del río. Asimismo, nosotros, para poder obedecer la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes para nosotros poder nadar en contra de la corriente de este mundo y en contra de la corriente de nuestros propios deseos que son contrarios a la palabra de Dios. No es un asunto sencillo. Por eso Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. La autonegación es decirle no a mis gustos, a mis deseos, a mis ambiciones, a mis metas, cuando eso está en contra de la palabra de Dios. Y número 2, tenemos que esforzarnos y ser valientes para obedecer la palabra de Dios, porque muchas veces lo que Dios nos ordena en su palabra está en contra de nuestra propia lógica y de los métodos que nosotros usamos, los métodos humanos que nosotros solemos usar. Permítanme darle un ejemplo de esto. ¿Cuál fue el método divino que Dios usó para tomar la ciudad de Jericó? Es la primera ciudad que ellos van a tomar. ¿Y cuál es el método divino? ¿Qué es lo que Dios le dice a ellos que ellos deben hacer? Bueno, Dios le dice a ellos, miren, lo que ustedes van a hacer, lo único que yo quiero que ustedes hagan es para tomar esa ciudad, una ciudad amurallada. Dios le dice, con un ejército dentro, un gran ejército dentro, Dios le dice a ellos, lo único que ustedes van a hacer es que ustedes, por 6 días, ustedes van a dar una vuelta alrededor de la ciudad, alrededor de los muros, de las murallas de la ciudad. Cada día ustedes van a ir y le van a dar una vuelta. Y eso lo van a hacer por 6 días. No van a decir nada, no van a hacer ruido, no van a absolutamente nada. Ahora el 7º día, dice Dios, yo quiero que ustedes le den 7 vueltas a la ciudad. Y cuando le den la última vuelta, cuando completen la última vuelta, ustedes van a tocar la bocina y van a gritar. Y los muros caerán. Hermano, esto es como descabellado, esto es como absurdo. O sea, esto es lo que ustedes van a hacer. Esto suena como absurdo, completamente absurdo. Pero Dios le dice, es así que ustedes lo van a hacer. Entonces usted tiene que tener coraje, usted tiene que tener valentía. Para usted echar a un lado ya la metodología que usted tiene y echar a un lado su lógica humana y decir, bueno, pero yo pensaba que Dios nos iba a decir que tomáramos las armas, que nosotros, una estrategia para nosotros derribar esos muros, una estrategia militar, una estrategia de guerra. Mira, vamos a hacer así, la vamos a tomar así, vamos a plantar un sitio. No, lo que Dios le dice es eso. Y hay que tener coraje, hay que tener valentía, hay que esforzarse para hacer eso, para obedecer la palabra de Dios, cuando lo que Dios nos está diciendo no parece hacer sentido a nuestra lógica humana. Así que lo primero que Dios le dice a Josué es, esfuérzate y sé valiente en obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, Josué no solamente debía obedecer la palabra de Dios, Josué debía obedecer toda la palabra de Dios en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. No solamente Dios le dice, esfuérzate y sé valiente para que obedezca la palabra de Dios. No, tú debes esforzarte y tú debes ser valiente para obedecer esa palabra, toda la palabra de Dios, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Por eso dice en el versículo 7, la parte B dice, no te apartes de ella, ni a diestra
ni a siniestra. Esfuérzate y sé valiente, dice Dios, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de ella. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros tenemos una obediencia selectiva de la palabra de Dios. Muchas personas creen que la Biblia es, como dijo alguien, una especie de mercado. Usted va al supermercado, toma un carrito y va por los pasillos y va por las góndolas y usted va mirando los productos y dice, tomo esto, pero esto no lo llevo. Tomo aquello, pero aquello no lo llevo. Y así mucha gente va a la palabra de Dios, y decide qué es lo que va a obedecer de la palabra de Dios. O hay circunstancias en las que la persona obedece la palabra de Dios, pero cuando se presentan otras circunstancias, él decide no obedecer la palabra de Dios cuando la circunstancia es diferente. Voy a obedecer porque aquí me conviene. Bueno, aquí no me conviene. Según mi punto de vista, no voy a obedecer. Dios le dice, no. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Habrá circunstancias en que no será fácil. Habrá momentos en que será difícil. Dice Dios, pero no te apartes de ella. Independientemente de la circunstancia, independientemente del momento. Independientemente del mandamiento que vayas a obedecer, tienes que obedecer. Como cuando aquel hombre llamado Acán pecó tomando del botín de una de las ciudades que ellos tomaron. Y él tomó del botín y lo escondió en su casa. Precisamente de la ciudad de Jericó, creo. Tomó del botín y lo escondió en su casa. Y Dios le dijo que no debían hacer eso. No tomen del botín. Dios le dijo cuando tomaron la ciudad de Jericó, no tomen del anatema. Y él tomó de eso, lo escondió en la tienda, en medio de la tienda de su casa. Y eso trajo una turbación en medio del pueblo, que el pueblo no ganaba una guerra. Incluso enfrentó la próxima ciudad, que era Jai, y era una ciudad pequeña, y no pudieron tomarla inicialmente. Y cuando ellos ven que no ganan una guerra y que no, y van aquí y dicen, oye, pero esta es más pequeña que la que nosotros tomamos y más fácil. Que incluso ellos dijeron, no tenemos que mandar todo el ejército, no tenemos que mandar todos los hombres, manden un grupito nada más. Y Josué consulta al Señor y Dios le dice, mira, lo que pasa es que hay una persona que ha tomado del anatema y ha pecado y ha turbado al pueblo. ¿Cuál es la recomendación que Dios le da? Dios le dice, haz un sorteo y en ese sorteo yo te voy a decir quién es el que tiene el problema. Y esa persona que tiene el problema, mátalos a todos. Mata a esa familia, no deje nada. ¿Y por qué? O sea, una decisión fuerte, una decisión dura que tenía que tomar Josué allí. De gente que él conocía, de gente que... Pero Dios le dijo, eso es lo que tiene que hacer. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Obedece la palabra de Dios. En tercer lugar, Josué debía proclamar todo el tiempo la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tú vas a guiar al pueblo en la conquista y la toma y la repartición de la tierra de Canaán, pero es con la palabra de Dios, es con mi palabra, eso es lo que le está diciendo. El pueblo de Dios debía ser guiado con la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y eso fue lo que hizo Josué en el monte Ebal, por ejemplo. Dice en Josué capítulo 8, versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés.
un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo el pueblo y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Proclama la palabra de Dios. Así que Josué debió obedecer, debió esforzarse y ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Esa obediencia debía ser total, debía ser completa en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Josué debía proclamar la palabra de Dios, porque eso era de esa manera que él iba a guiar al pueblo. En cuarto lugar, Josué debía meditar todo el tiempo en la palabra de Dios. Dice Josué 1:8, la última parte del versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. La próxima semana, si el Señor lo permite, nosotros estaremos hablando acerca de la meditación de la palabra de Dios. De la meditación de la palabra de Dios. Por eso no voy a ampliar esto. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La verdadera bendición del Señor está íntimamente relacionada con la obediencia, la proclamación y la meditación de la palabra de Dios. No hay verdadera bendición. No vamos a experimentar verdadera bendición si nosotros no estudiamos su palabra, si nosotros no obedecemos su palabra, si nosotros no proclamamos su palabra, si nosotros no meditamos en su palabra. Esa es la verdadera bendición. Por eso dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón dichoso, feliz, con una felicidad plena, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si hemos de experimentar la bendición del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra nación, tenemos que estudiar la palabra de Dios con profundidad, obedecerla, proclamarla, meditarla. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.